al principio estaba contento, os he comentado que me parecía fácil por los motivos que os he dicho. Pero después de escuchar a Javier, en menor medida a Marta y quizás también a Ferran, he de decir que he quedado algo desolado. Es aquella alegría inicial con la que uno empieza un evento se ha ido deshinchando a medida que hablaba Javier. Pero no por su conferencia en sí, la cual la sabéis y todos opináis, habéis opinado, que es muy práctica y muy útil, sino por un concepto que también ha tocado Ferran, que es la confianza. Ponentes, amigos, os he de decir que en esto me vais a encontrar enfrente. Nos vamos seguramente a pelear jurídicamente, no, pero sí dialécticamente, porque ha ocurrido lo imposible. En el tema de la confianza, que es un paradigma que hasta ahora todos teníamos como base de la relación cliente-abogado, ese paradigma, esa creencia, que al final no es más que una creencia instalada en nuestras mentes a través de la cual se producen transacciones, es decir, se materializa esa creencia en transacciones, está cambiando. No voy a decir que está desapareciendo, pero sí sufriendo una transformación. Y una transformación importante. Y a medida que vayan pasando los meses, los años, en un periodo de 3-5 años veremos que todavía se ha transformado más. ¿Por qué? ¿Y cómo está sufriendo esa transformación entre abogado y cliente? Un concepto nuclear que todos los abogados virtuales o futuros virtuales hemos de tener muy en cuenta por las ramificaciones en seguridad, en transacciones, en captación de clientes, conlleva tener o no seguridad o el grado de seguridad que se despliegue a través de una firma virtual. Está cambiando el concepto de confianza por la misma razón que todos los que estamos aquí, en el último año, estoy seguro, me jugaría una cena, que habéis buscado un billete, un hotel o algún tipo de actividad en buscadores como ¿cuáles? Decídmelo vosotros. ¿Cuáles? eDream, Atrápalo, Trivago. ¿Alguno más? eBooking. Segundo paso de la búsqueda. ¿Qué habéis hecho? Situaros en un momento ahora de búsqueda de hotel para este fin de semana romántico. Es decir, hotel con encanto. Una vez localizamos, hacemos una visión general de las páginas, ¿qué miramos? Comentarios, es decir, estrellitas. Y no nos conformamos con el primero, sino que vamos buscando comentarios. Y ocurre en ese fenómeno, si nos pusiéramos como entomólogos a estudiar lo que está ocurriendo en ese momento, hacemos una foto fija, ocurren cosas muy curiosas que determinan el cambio, la transformación de paradigma entre abogado y cliente. La primera de ellas es que no nos detenemos en la primera o segunda opinión, sino que intentamos coordinar, es decir, encajar aquello que queremos con las opiniones que hay. Si yo busco un hotel con encanto y dejar a los niños en casa y pasar un fin de semana tranquilo, busco opiniones relacionadas con ese modelo de fin de semana que quiero. Segundo aspecto que ocurre durante esa búsqueda. Cuando veo esas opiniones, lo que no hago es hacer mucho caso a la primera o segunda opinión negativa que tengo, sino que al final voy avanzando y resulta que actúo como un juez, con una valoración conjunta de la prueba, en este caso, de los datos. Pregunta. ¿Alguno de vosotros, de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, conoce a las personas que han estado opinando y poniendo estrellitas y diciendo que vaya usted que se lo va a pasar fenomenal con su pareja? ¿Y si son psicópatas en potencia? ¿Y si son,
por ejemplo, Aníbal Lecters, o si son Jack Nicholson con el hotel aquel en la nieve y quiere que vayáis mientras oís el ruido, el rumor de las teclas de la máquina y os asesina. Si ocurre eso, me lo acabáis de confesar, por lo tanto, será difícil que ahora mismo podáis contraargumentarme, pero lo vais a intentar, lo sé, en vuestras mentes está diciendo, no tiene razón, la confianza no ha cambiado, es la base de la relación entre cliente y abogado. Pero si me acabáis de decir que no conocéis a las personas en las que confiáis para contratar un hotel. No los conocemos, no sabemos quiénes son, y a pesar de eso, confiamos. Ahí está la yema de la confianza, transformada, batida si queréis. Sigue estando, pero transformada, distinta. Ese paradigma de confianza ha cambiado. Pero va a cambiar más. Y va a cambiar de tal manera que seguramente veremos una confianza muy transformada, o dos tipos de confianza en función de si contratamos online o contratamos servicios tradicionales. Fijaos. Confianza, estamos hablando de confianza. Fecha muy reciente, un estudio de Law Wizard, que es una consultora que se dedica a hacer estudios, en septiembre de 2012, es muy reciente. Eso sí, estamos en un sitio distinto, en un lugar distinto donde se realiza esta encuesta, que es en el condado de York, Inglaterra. Representativo, sería como Badalona, Hospitalet, en población, representativo. La Universidad de York. Curiosamente, por primera vez en la historia, el paradigma de confianza no solo lo podemos ilustrar con Trivago, con ese cambio que os he dicho de Trivago, sino con datos. ¿Y qué nos dice Law Wizard? Nos dice, mire, la cosa está cambiando. ¿Por qué? Porque, fíjese, la gente que busca abogado en Internet y al final acaba contratando por Internet, búsqueda y selección y contratación, es un 46%. Pero eso no es tan importante, que lo es, sino que lo que nos está diciendo es, ¿dónde mira usted primero? ¿A quién acude? ¿A quién deposita primero la confianza para buscar un abogado? Y ya el 46%, no la mayoría, pero el 46% nos está diciendo que lo prefiere a las recomendaciones de un amigo o familiar. Solícito lo pone porque hay dos, sabéis que en Inglaterra hay dos tipos de abogados y normalmente uno se recomienda al otro. Los que no pleitean recomiendan a los litigantes. Por eso el solicitor, que sería como el procurador nuestro, como si nos recomendara el procurador nuestro y fuera una fuente, un canal de clientes. Sigue ocupando un sitio muy importante, pero fijaos que la barra lila se la lleva el 46% por Internet. Son los primeros datos y más recientes respecto a la confianza. Por lo tanto, la confianza se está transformando. Es uno de los primeros paradigmas que tenemos que tener en cuenta. Pero yo os animo a que me acompañéis en un viaje en el tiempo. ¿Os apetece? Con este sí, entiendo, sabéis que la comunicación, la percepción que uno tiene, es lo que al final acaba valorándose y acaba actuando. Quiero ir un sí más fuerte. ¿Os apetece viajar en el tiempo? Sí. Bien, otro más. ¿Os apetece viajar en el tiempo? Sí. Ahora sí. ¿Me tenéis que estimular? El ponente necesita cariño. Vamos a viajar en el tiempo. Aquí lo tenemos. Johannes Genfleisch, nacido a finales del siglo XIV, principios del XV. Johannes era un orfebre que, nacido a finales del siglo XIV, en una ciudad, en aquel momento importante, en el sudeste de Alemania. Mangucia, nombre de traducción, traducido al español suena mal, pero una ciudad floreciente en aquella época. Johannes lo que propuso a los contemporáneos de su época fue un reto, y les dijo, lo que yo os propongo, mi reto, es que voy a conseguir reproducir
editar una Biblia en un tiempo muy inferior al que los copistas, los escribas de la época lo estaban haciendo. Este señor, Johannes Gensfleisch, más conocido en nuestro tiempo como Gutenberg, inventó la imprenta. La irrupción de la imprenta, que se sitúa en 1440 aproximadamente, es decir, pleno siglo XV, esa tecnología nueva provocó tres efectos muy concretos. El primero de ellos es que acabó con el monopolio de escribas, de copistas, que se encontraban tradicionalmente en dos lugares: en los monasterios, los monjes, y los profesionales liberales de la época, que lo que hacían es reproducir copias a encargo, o por encargo. Otro efecto que tuvo la imprenta, esa nueva tecnología, fue que creó un nuevo mercado, creó una nueva demanda. Las universidades por aquel tiempo, recordar que estamos en el contexto histórico del Renacimiento, las universidades, los nobles, los profesionales liberales, abogados, requerían documentación, libros. Y la imprenta no solo fomentó, sino que creó un nuevo mercado de oferta y demanda. Y el tercer efecto importante es que mucha gente, unas grandes capas de la población que no podían acceder a conocimiento, pudieron acceder con la imprenta a un precio muy barato. La imprenta consigue economías en escala, por lo tanto puede bajar precios y empieza a difundir conocimiento científico y noticias a un precio muy barato. Avancemos un poco más y nos vamos al siglo XVIII con George Stephenson. A todos nos suena James Watt, inventor de la máquina de vapor, pero a pocos nos suena George Stephenson, curioso personaje, un británico, ingeniero civil y de caminos, que fue el primero que diseñó y construyó la primera línea de ferrocarril del mundo, que podía utilizar locomotoras a vapor y transportar pasajeros, es decir, el embrión de todo lo que hoy conocemos del ferrocarril. Fueron 12 kilómetros de vía solo entre dos ciudades, Canterbury en el sur de Inglaterra y West-Blanc, que era una población que hay, 12 kilómetros de Canterbury. ¿Qué ocurrió? Que esa tecnología que no existía provocó otros tres efectos. El primero de ellos fue muy evidente, que es eliminó de un plumazo los transportes basados en tracción animal, caballos, bueyes, burros, desapareció. El segundo efecto es que la rapidez del transporte y la garantía del transporte hizo que el comercio se desarrollara. ¿Por qué? Porque transportaba multitud de población a sitios deshabitados donde se creaban colonias. El oeste lo tenemos todos en la cabeza. Y eso hizo fomentar el comercio. Por lo tanto, nació un mercado nuevo de demanda inexistente, metales, madera. Y el tercer efecto es que lo convirtió, lo que hoy se llama democratizar el servicio. Democratizó el tren. Lo convirtió en un medio de masas. Y por último, en este viaje que me estáis acompañando muy bien en el tiempo, nos vamos a alguien del que se ha hablado. Jobs. ¿Pero qué me interesa de Jobs? De Jobs me interesa la disrupción. Me interesa algo que él hizo concretamente en el 2001. El iPod. El iPod, que era una tecnología inexistente hasta entonces, aparece y ¿qué ocurre? Tres efectos. Los tres efectos son, en primer lugar, elimina, suprime, desplaza el producto disco vinilo. Tenéis en la cabeza el disco vinilo y los tocadiscos, y desplaza no solo el vinilo, sino el CD. Los compact discs los desplaza, es decir, los aparta del mercado, los elimina como producto. Y no solo eso, sino que elimina toda la oferta agregada, es decir, tiendas de discos, veréis muy pocas en Barcelona, quedan muy pocas en Barcelona, antes había muchas, desplaza o elimina las distribuidoras, los vendedores y todo el mercado añadido. Crea un nuevo mercado, una oferta basada en bits, en música, que además personaliza porque podemos comprarnos una sola canción. Por lo tanto, baja precios,
produce economías en escala, y el tercer efecto es la comodidad de descarga y toda la serie de aplicaciones como Spotify que nacen alrededor de la música. Por tanto, comodidad, precios bajos. ¿Por qué me interesan estos tres ejemplos? Porque estamos hablando de disrupción en la tecnología, o tecnología disruptiva, que es simplemente aquella que cuando aparece rompe el mercado, rompe la oferta y la demanda, y se provocan otra vez tres efectos. Cualquier tecnología disruptiva tiene tres efectos. La primera es que no es una asimilación inmediata por parte de la población, sino que es un pequeño núcleo que adopta esa tecnología y luego, sí, como las epidemias, se extiende alrededor de toda la población, convirtiéndose en un producto o un servicio masivo. Segundo efecto que provoca una tecnología disruptiva, desplaza el mercado anterior. Todo lo que había anteriormente desaparece como desapareció el vinilo o el CD. Y el tercer efecto es que provoca una demanda anteriormente inexistente y una oferta anteriormente inexistente. Es decir, empiezan a aparecer proveedores, por ejemplo Spotify, que crea un producto que antes no existía, ni era imaginado. Y hay una demanda que además se retroalimenta. Cuanto más se consume, más pide. Cuanto más consumimos, más iTunes quiero, y además igual me gusta el Mac, y además a lo mejor bajo el Dropbox, y el Dropbox me lleva... Estamos en una sociedad en general, y sobre todo en el consumo, hipertextualizada, es decir, hiperconectada. De tal manera que una idea me lleva a otra y un producto me lleva a otro. Esa es la idea de la tecnología disruptiva. Y eso es lo que ha ocurrido en los despachos en el último siglo y medio, podríamos decir. Pero, ¿qué nos interesa de la tecnología en los despachos? ¿Qué ha ocurrido en este viaje en el tiempo? Estamos avanzando, pero ahora ya nos vamos a localizar en nuestros despachos. La disrupción se ha provocado en tres ámbitos. El primero, en la producción del servicio, lo que fabricamos los abogados. El segundo, en la gestión, y el tercero, en la comunicación, relación cliente-abogados, y además entre nosotros mismos en el despacho. Hablamos de despachos grandes. Estos tres ámbitos, los paradigmas han cambiado también, se están transformando como la confianza. ¿La recordáis? ¿No os dan ganas de llorar? ¿No sentís nostalgia como las chicas sentíais, podéis sentir nostalgia por las Barbies? ¿No sentís nostalgia? ¿No os gustaría volver? Pero no la queríamos tanto. No era imprescindible. No supuso una revolución. No podíamos vivir sin máquina y ahora ya no la queréis. Desagradecidos. No sois amantes de la historia y por eso no agradecéis. Lo que pasa es que no sois los únicos. Fijaos lo que dijo, os puede gustar o no el neocantismo, como Heidegger, pero dijo, escribir a máquina quita a la mano el rango que había ocupado en el ámbito de la palabra escrita, y fijaos, y degrada la palabra a un ser, a ser un medio de transporte. Heidegger opinaba eso de la máquina, por lo tanto en su día ya había detractores de las máquinas de escribir, como hay detractores de las máquinas virtuales. Cuando se habla que la tecnología podrá sustituir a los abogados, se dice en serio. Lo dice Susskind, una autoridad mucho más competente que yo, que cualquiera de los que quizás estamos aquí, al menos en la conexión derecho-tecnología. Por lo tanto, no es baladí. ¿Y cómo transforma la máquina de escribir un despacho? Porque antes lo que utilizábamos era esto. Ya no lo vivimos nosotros. Pero antes utilizaba el boli y el papel. Y resulta que hay una disrupción, se rompe el mercado con la aparición de la máquina de escribir, primero mecánica, pasamos del medio manual al medio mecánico, o a la tecnología mecánica, para luego ir a la máquina electrónica, para luego ir a los procesadores de textos. La evolución de la tecnología disruptiva ha sido esto. ¿Y por qué rompe la máquina de escribir? Porque permite mayor rapidez, porque estandariza el uso de escritos, aparecen los primeros formularios, claro, antes cada uno tenía su caligrafía, y si me pasáis vuestra caligrafía igual no tengo ni J. Por tanto, era difícil a veces, era una fricción entre las transacciones comerciales, porque yo había de entender bien lo que iba a firmar, y depende de la caligrafía no lo entendía. Por lo tanto, la máquina de escribir estandariza la escritura, los símbolos, y los hace más comprensibles, lo cual lima las fricciones entre las transacciones comerciales, es decir, cliente-abogado. Y además permite el trabajo colaborativo.
porque se comprende mejor y por lo tanto puedo colaborar mejor. Y sobre todo, históricamente se dice que la máquina de escribir es un gran incorporador de la mujer al trabajo. Fijaos que en las películas de la Segunda Guerra Mundial siempre aparecen las mecanógrafas, porque es un medio que utiliza una tecnología que fomenta el trabajo de las mujeres cuando, recordad que estamos a finales del siglo XIX, la mujer no tenía acceso al trabajo. Por lo tanto, aparecen nuevas profesiones, pero no acaba aquí, sino que la disrupción, otra de las disrupciones, desaparece la máquina. Fijaos cómo se van cumpliendo los tres criterios. Aparece una nueva tecnología, elimina la anterior, etc. Es en 1983 con el procesador de textos. El procesador de textos permite algo que la máquina de escribir había permitido poco. La máquina de escribir, aunque no lo recordéis, permitía copias. ¿Os recordáis el papel de calca? Claro, eran copias. Pero ¿qué ocurre? Que si tenía que hacer 5 copias, pues el papel de calca ya no se veía la última, y todos tenemos un ejemplar de aquellos de la abuela o de los padres que no se ve qué pone aquí, claro, es la última calca, para aprovechar papel también. Y aparecen los procesadores de textos, permiten ir mucho más rápido, permiten uniformar todavía más los protocolos de escritura, incluso los protocolos de envío y recepción, y una agilidad y además una comodidad en la escritura, aparte de ir hacia una oficina sin papel. Es la primera fase del procesador de textos, de la oficina del paperless o oficina sin papel. Esto en cuanto a la producción del servicio. Pasamos a lo que dijo, fijaos quién dijo esto. Dijo, no hay ninguna razón por la que una persona normal pueda necesitar una computadora en su casa. 1977, pero esto no lo dice cualquiera, lo dice un ingeniero de Kenneth Olsen, Digital Equipment Corporation, que luego fue adquirida por Compaq y finalmente por Hewlett Packard. Dijo eso y lo declaró. Detractores como Heidegger de la máquina de escribir, de las nuevas tecnologías, los tenemos. Pero la disrupción es imparable. El archivo junto a la máquina de escribir era el equipo de un abogado. Era lo que tenía un abogado en su despacho. ¿Qué ocurre? Que permitía poca celeridad, era engorroso y en definitivo no era práctico. Por lo tanto, tampoco lo era para las bases de datos jurisprudenciales. Hablamos de bases de datos. El archivo es una base de datos primitiva, igual que el Aranzadi es una base de datos primitiva. En el primer círculo hablábamos de escritura, hablábamos de producción del servicio, estamos hablando de gestión. La gestión en el archivo y la gestión del conocimiento con el Aranzadi. Fue una disrupción el Aranzadi. Pero todavía, fijaos que hasta el 90, incluso hoy hay despachos que siguen utilizando el Aranzadi. Pero la utilización masiva del Aranzadi duró hasta 1990 aproximadamente, la década de los 90. Aparecen las bases de datos digitales, sobre todo las bases de datos relacionales, las SQL en el 86. ¿Y esto qué significa? Significan dos cosas esenciales. La primera es que por fin se pueden tener métricas, se pueden medir las cosas. Yo puedo, de ahí los CRMs para clientes, los softwares que te ayudan a gestionar el marketing de un despacho. Porque con un software de base de datos, una base de datos digital, lo que puedes es conectar datos entre sí, cuántas veces ha consumido el cliente, cuántos expedientes tengo, cuántos tengo abiertos, cuántos tengo cerrados, cuántos los voy a archivar, qué caja tengo que poner. Esto es lo que permite las bases de datos relacionales. Y es una disrupción absoluta en el despacho de abogados. Estamos hablando de disrupciones. Comunicación. ¿Y el fax? ¿No lo añoráis? Aquel fax con papel térmico, que si pasaban 3 días se borraba. Era como la tinta invisible de limón. Vamos de pequeñitos. Ese es el fax. Pero fue una disrupción. Permitió las conexiones a distancia, las comunicaciones a distancia, que luego, evidentemente, fueron complementadas con el invento por excelencia. ¿Veis el teléfono que tiene Michael Douglas? Fue un teléfono que es una secuencia de la película... ¿Cuál? Wall Street. Wall Street. Ese teléfono pesaba aproximadamente 1 kilo. Pero fijaos que estamos en el Wall Street y Michael Douglas era el broker por excelencia, triunfador, y por lo tanto te están sacando la última tecnología en la tele, en la película. Esa era la última tecnología, era lo más moderno, porque el móvil no aparece, o el primer móvil de Motorola, Daia, que es este, TAC, no aparece hasta el 83. Eso fue disruptivo. Pero ¿dónde se provoca la próxima disrupción de la que me interesa detenerme 5 minutos?
para ir acabando prácticamente. Es Internet, la evolución de Internet, que es no nuestro presente. Internet es antiguo ya. Internet tiene vida por inercia. Internet es algo que la gente ya no habla de Internet, habla de redes sociales. Antes se hablaba de Internet, fijaos que la utilización de las palabras significa mucho. Cuando una palabra deja de utilizarse, quiere decir que se está obsoletando. En 1965 aparece el email como tecnología, que se va fomentando a partir del 65. En el 69 aparece Internet, muy seguidas, porque el email no deja de ser un protocolo integrado de Internet. En el 90 aparece la web tal como la conocemos hoy. Cuando entramos en las webs del despacho obedecen a 1990. En el 97 la webblog, es decir, la interactividad entre usuario, entre cliente y abogado. En el 2003 o hasta el 2003 no aparecen redes sociales. Y en el 2004 el ABA, la Asociación Americana de Abogados, la omnipresente asociación ABA, empieza a hablar de el e-lawyering, lo que es servicios jurídicos por Internet. Hasta 2004 no habla de eso. Y la nueva etapa que se está abriendo es la firma virtual, que no aparece la primera en Estados Unidos hasta 2009. Por lo tanto, estamos en una época tecnológica muy reciente. La primera firma virtual se crea en 2009. Y hablo de firma virtual que no he hablado antes de firma virtual. Antes he expresado mi opinión respecto a lo que puede suceder en el mercado de la abogacía en cuanto a la abogacía virtual, cómo se va a distribuir. Pero hay un concepto que no he hablado, y es el de firma virtual, que os van a hablar luego, Alexi. La firma virtual va más allá de la simple comoditización o estandarización o empaquetamiento, poner en paquete los productos jurídicos y venderlos por Internet. Va más allá de los documentos que se venden o se pueden vender en Internet y el usuario puede utilizar. Se basa en un portal seguro, encriptado, donde cliente y abogado se reúnen para realizar todo el proceso productivo y de comunicación del servicio. Eso es la firma virtual. Por eso aparece muy tarde. Es una nueva evolución, es algo que todavía se está explorando y que ya la firma virtual, podéis imaginaros un gran despacho, como puede ser cualquiera que os suene en la cabeza, pero virtual. Es decir, el abogado ofrece una calidad muy alta a través de un servicio con el cliente de alta seguridad. ¿No os sorprende algo de este viaje, de esta línea temporal? ¿Qué os sorprende? La secuencia temporal. Secuencia temporal. Pero ¿no hay un dato que os llama poderosamente la atención? Os voy a intentar situar en mi reflexión. ¿Qué tecnología hoy, que en 2013 estamos utilizando todavía de forma masiva? El correo electrónico. ¿Veis cuándo se inventó? En 1965. Se inventó en 1965. Quiere decir que estamos utilizando una tecnología de 1965 todavía. Cuando todo lo demás ha ido avanzando. De ahí que se esté hablando hoy, ayer hablábamos con algunos de los ponentes, el email está obsoleto como medio de comunicación, pero todavía lo seguimos utilizando los abogados. Cisco System, en su asesoría jurídica, no lo utiliza el email. Aguas de Barcelona tiene un departamento, que no la asesoría de Aguas de Barcelona, que no utiliza el email. Utiliza las Wikipedias para la conexión entre los abogados y muchas veces entre los clientes ya. Utilizan bases de software, de las que quizás os hable luego un poco Alexi, de comunicación muy distinta al email. Mi sobrina no sabe lo que es el email. Le dije, envíame un email. Y me dijo, ¿qué? En Twitter, en Facebook, sobre todo. Pero el email, el concepto de una nena de 12, 13, 14 años, el email todavía le suena extraño. No todavía, ya le suena extraño. Por lo tanto, los abogados hemos de hacer un paso más allá y situarnos en esta franja. Hemos hablado del conocimiento, Ferran ha hablado del conocimiento, y lo único que os puedo intentar complementar con lo que ha dicho Ferran es que si entramos, o actualmente las entradas en Google, si buscamos abogados, son de 24.733 al día. Es decir, hay 24.733 búsquedas al día de la palabra abogados y 823.000 al mes. Eso os da una magnitud de lo que está sucediendo en Internet y de la búsqueda online y, por tanto, la oferta que tenemos que crear online, abogacía virtual. Y las ofertas de contenido jurídico, es decir, blogs, especie de wikis, artículos, revistas de prensa, entrevistas,
vídeos jurídicos relacionados con el mundo jurídico, hay una oferta actual de más de 95 millones. Español y en español, es decir, en España y en español. 95 millones de entradas jurídicas, es decir, que nos lleva ¿a qué? A que el conocimiento tiende a la gratuidad. Porque el conocimiento el cliente ya lo tiene, es otro de los paradigmas que va a cambiar junto a la confianza. El cliente tiene ya la posibilidad de conocer de forma gratuita muchas cosas que antes necesitaba consultar, las commodities que hablábamos. De ahí que cada vez el precio esté bajando más. ¿Por qué? Porque al final tenemos un cliente en Internet más inteligente que antes. Puede comparar de esa gran oferta de forma visual y tranquilamente en su casa las horas que quiera, cuando antes los despachos estaban ocultos a la percepción de los clientes en las calles, no veíamos en los carteles. Hoy en día estamos expuestos todos, por lo tanto el cliente, el consumidor, puede valorar tranquilamente toda la oferta que tiene y decidir. Y ve dos cosas. Una, que en cierta manera los abogados hemos estado abusando del monopolio y cobrando precios excesivos por algo que ahora ve que es muy fácil hacer. ¿Y por qué lo sabe que es muy fácil hacer? Porque hay muchos abogados que lo están ofreciendo a un precio más barato. Es lo mismo que nos ocurre cuando vamos al Corte Inglés, compramos una prenda y al día siguiente la vemos rebajada un 50%. O cuando compramos un producto y poco después lo vemos muy rebajado. Esa idea de que ¿qué ha pasado? ¿Nos han engañado? Hasta ahora la empresa nos ha engañado, los abogados han engañado en el precio. ¿Era mucho más barato producir el servicio? La confianza, hemos hablado de ella. Y simplemente decir que el abogado es un intermediario que tiene que persistir, tiene que subsistir. Cuando digo que es un intermediario, lo es entre el sistema legal, el sistema jurídico y nuestro cliente. Nosotros estamos en medio. Somos necesariamente intermediarios de la conexión entre el sistema judicial, el sistema administrativo, lo jurídico, con el cliente. Por eso existimos. Pero Internet está acabando con parte de la intermediación. ¿Por qué? Porque está apareciendo, por ejemplo, una modalidad de consumidores donde la encuesta anterior nos dice, por ejemplo, que el 17% de la población en el condado de York prefiere no tener contacto físico con su abogado. Podéis acceder, está en internet la encuesta de Lowizard. Es decir, está apareciendo el consumidor DAI, es aquel que hágaselo usted mismo, el IKEA. ¿Por qué vamos a IKEA y compramos muebles y nos sentimos luego bien haciéndolos? Y encima pagamos el mueble. Ese concepto de ya me lo puedo hacer yo mismo por dos razones. Una, porque me gusta y al fin de semana me entretiene. Y me siento orgulloso de haber creado a alguien porque cuando viene alguien a vuestro... ¿Quién tiene muebles IKEA aquí? Vale, estos somos más orgullosos los chicos. Pero cuando vienen a nuestra casa, no, ya decir IKEA, antes era, no, IKEA, lo decías en voz baja, ¿no? IKEA. Ahora no, es IKEA. Te enorgullece la marca, primero. Y segundo, dices, lo he montado yo. También sé montar y soy abogado. Y aparte de esa satisfacción personal, hay otro componente que es el precio. IKEA te explica por qué te empaqueta y no te construye él el mueble y te lo construyes tú. Cuando entras a las tiendas lo pone. Si os fijáis, en los parkings lo pone. Nosotros les damos los muebles desmontados porque así es un producto, una fabricación de producto más barata, podemos empaquetarlo de forma más económica y le trasladamos el descuento del precio a usted. Es decir, usted paga menos por ese producto, porque si tuviéramos que montarlo y empaquetarlo, el volumen sería mayor, eso conllevaría más personal y más costes. Pero yo le explico a usted, que es lo que tenemos que hacer a los abogados, explicar el por qué la tecnología a los clientes le resultará más beneficiosa. Cosa que yo no he visto todavía. No se explica por qué la tecnología va a resultar un beneficio. Para el cliente, no para el abogado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y acabo. Hacia el desarrollo de las firmas virtuales. Lo hemos hablado. El conocimiento colaborativo, las wikis, significa que ya no serán los abogados los que van a volcar el conocimiento jurídico hacia los clientes, sino que van a aparecer otros profesionales como ingenieros, economistas. Los administradores concursales ya pueden ser economistas o economistas administradores concursales. Otros profesionales que rompen el monopolio del conocimiento, lo vuelcan en la red y ofrecen un
conocimiento colaborativo donde el propio cliente también va a volcar conocimiento. Ayer lo hablamos, recordad que cada vez que un cliente nos consulta y le acabamos un caso, ha adquirido un know-how. Ha aprendido más, sabe más derecho y puede explicar a alguien de forma seguramente errónea, pero puede explicar lo que le ha hecho su abogado y que para hacerle aquello le ha cobrado tanto que no era necesario. Eso lo va a volcar en una wiki que va a ser alimentada como la actual Wikipedia, la Wikipedia legal. De hecho, existe en Escocia la primera Wikipedia legal, con ese objetivo. Sistemas expertos. Nosotros estamos utilizando sistemas expertos, por ejemplo, en Thomson Aranzadi, el Insignis es una especie de sistema experto que busca ya, te relaciona datos que antes no te buscaba. Pero lo que más me sorprende es la inteligencia artificial, cosa de la que no hablo solo yo, habla por ejemplo Emilio Cuatracasas, de la inteligencia artificial, que es la sustitución de ciertas tareas jurídicas por máquinas. De hecho, ya tenemos a Watson, soy un gran admirador de Watson, que es el primer ordenador que puede dictar sentencias y trazar estrategias y resultados de casos introduciendo ciertos parámetros algorítmicos. Es decir, tú entras, mi cliente es persona tal, tantos años, jubilado, no sé qué, ¿qué le pasó? ¿Le pegaron en la cara? ¿Cuándo? Te va haciendo preguntas y cuando tiene todo eso hay una serie de algoritmos, como el de Google, que trabajan para darte distintas estrategias, la jurisprudencia y legislación aplicable, o el precedente en Estados Unidos o en Inglaterra, y tener una idea de lo que va a ser tu caso. Es Watson ganó el concurso a las mentes pensantes de lo que aquí podría ser cifras y letras. Son estos dos chicos que habían sido campeones sucesivos de cifras y letras americanos, el Jeopardy, durante muchos años. El director de IBM lo ha declarado en varias ocasiones. Hay tareas jurídicas que los abogados van a dejar de hacer. Gracias.